¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y estamos con Emiliano Causa, que es un artista electrónico multimedia y que forma parte de el grupo Proyecto Biopus. Sí. Seguramente muchos de ustedes pasaron en las últimas semanas por la muestra que estuvo en la Sala Cronopios, en el Centro Cultural Recoleta, La Serpiente y el Jaguar, que fue una obra impresionante. Cronopios es una de las salas de mayores dimensiones en Buenos Aires y ustedes construyeron una serpiente por la que uno ingresaba por la boca y la recorría. ¿Cuánto tiempo de producción y de montaje llevó a armar una obra de esas dimensiones? Mucho menos de lo que te pensás, porque debe haber llevado un mes aproximadamente realizar todo. Y el montaje en sí llevó aproximadamente una semana, que en realidad es muy poco tiempo, pero bueno, era el tiempo que disponía el centro para eso. Una cosa que cabe aclarar es que ahí participó una empresa de arquitectura, que se llama Arquitectura Constructiva, que es la que se encargó de armar la estructura de la serpiente. Okay. Eso lo tuvimos que de alguna forma delegar o tercerizar, porque ya, la serpiente medía 80 metros, entonces la dimensión de la serpiente ya superaba la capacidad de producción nuestra en nuestro taller y con la cantidad de gente que nosotros generalmente trabajamos. Claro, eso me preguntaba. Y nosotros manejamos equipos más o menos de hasta 7, 8 personas. Para esta muestra llegamos a tener 14 personas nosotros, pero la serpiente tuvo una producción que yo calculo que debe haber llevado 40 personas más, por la parte de la empresa de arquitectura, sí. Algo que me llamó mucho la atención fue las frases que iban apareciendo mientras uno recorría la serpiente, que pasaban a tanta velocidad que se intuían muy interesantes, pero era muy difícil de leerlas. ¿De dónde salían esas frases, esas historias? La obra funcionaba con un sitio en internet que está en nuestro dominio, en biopus.com.ar, en donde la realidad la gente responde 3 preguntas. ¿Qué cosas cree que la gente no publica de sí misma en internet? ¿Qué cosas no publicaría uno mismo acerca de qué cosas uno no publica en internet? Y la tercera, ¿cuán real cree que es el perfil de uno en internet? Porque de alguna forma parte de lo que buscaba la obra era poner en crisis esta idea que tenemos de que nosotros tenemos como una identidad en internet, pero en realidad es una identidad bastante ficticia, digamos, muy construida desde una ficción de lo que uno quiere mostrar a los demás. Entonces, bueno, un poco lo que buscaba yo, o buscamos con Matías en la obra, era también un poco poner en crisis esa concepción. Entonces, bueno, la serpiente viene de un texto de Deleuze, de Postdata sobre las sociedades de control, de Deleuze, que él, cuando habla sobre las sociedades de control, que están, bueno, estas sociedades que tienen que ver con la vigilancia constante, con el acceso, con el constante seguimiento, el tipo de sociedades que vivimos nosotros hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales, con el big data de nuestros teléfonos, que todo el tiempo sabe lo que estamos haciendo y todo este tipo de cosas. Bueno, Deleuze, cuando describe, dice en algún momento que si tuviera que representar con algún animal lo que eran las sociedades disciplinarias, es decir, las sociedades de la época de la Revolución Industrial, y las sociedades de control, que son las sociedades más contemporáneas, a las sociedades disciplinarias las vinculaba con las toperas de los topos, porque tenía que ver con las instituciones de encierro, con el manicomio, la fábrica, la escuela, ese tipo de cosas. En cambio, a las sociedades de control las vincula con los anillos de la serpiente. De ahí viene un poco la elección del animal. Porque la serpiente es un animal fluido, sinuoso, que se reconfigura constantemente, es como una especie de laberinto vivo, ¿no? La forma de la serpiente retorciéndose, nunca terminás como de poder configurarla, ¿no? Y es como que los sistemas de poder actual tienen un poco como esa relación topológica, ¿no? De algo ser totalmente sinuoso,
¿no? Que ocupan mucho espacio y no ocupan ninguno a la vez, ¿no? Tienen un poco como esas características. Y por otro lado, también me interesaba la serpiente como es un símbolo polisémico que se lo vincula a la vida, la muerte, la seducción, el pecado, la sabiduría. O sea, vos entras en un diccionario de símbolos y la serpiente es un capítulo entero, ¿no? O sea, no hay cultura que no haya tratado con la serpiente, desde los mexicanos, obviamente, los aztecas, hasta todas las que se sepan, bueno, y obviamente la cristiandad. Pero la serpiente, en esta cosa tan ambigua que tiene, porque digo, son también como significaciones positivas y también negativas que tiene, también refleja un poco la relación que nosotros tenemos con las redes sociales y con internet y con lo que es la exposición de nuestra imagen, ¿no? La exposición pública de nuestra imagen. Entonces, la idea de la obra era un poco poner un animal gigantesco con la boca abierta, dispuesta a devorarte, y que uno entrara voluntariamente en su boca, de la misma forma que uno entra voluntariamente en toda la información de uno en las redes sociales, ¿no? Entonces, la serpiente es como una especie de animal ominoso, inmenso, dispuesto a devorarte, frente a lo cual uno es algo muy pequeño, ¿no? Y uno entra voluntariamente y se da toda la vueltita, ¿no? Y en este meterte dentro de la serpiente aparece como la intimidad de esas personas que contestaron ese cuestionario en internet, ¿no? O sea, esa frase que vos lees tiene que ver con esas cosas que la gente no cuenta porque, bueno, la encuesta era anónima, entonces era una invitación a que uno contara qué es lo que uno no publica de sí mismo en internet. ¿Esa encuesta se hizo previamente a la Se hizo realización de la muestra? previa y durante. O sea, sí, durante la obra, la exposición de la obra, la gente podía seguir ingresando y esa información era mostrada. No en forma inmediata, pero con una actualización más o menos diaria. Bueno, y de ahí salen los textos. Los textos no eran tan legibles, es una cuestión sencilla. Eso en nuestro colectivo en Biopus es bastante común, que las obras, que el texto a veces esté presente pero no sea del todo legible. Hay como una estética, digamos, también en esa cuestión. Bueno, ahora ya que mencionás el grupo, podemos retrotraernos un poco a los inicios. ¿Cómo se conocieron los integrantes de Biopus? ¿Cómo surgió el grupo? Mira, Biopus en realidad pasó por distintas configuraciones, pero digamos, cerca del año 2001 yo venía haciendo música experimental y quería como hacer videoclips experimentales, hacía videoarte sobre la música que yo hacía, y empecé a asociarme con distintas personas. En su momento, bueno, pasó Cristian Silva, que fue uno de los primeros que se reunió conmigo en esto. Después se fue muy rápidamente y ahí entró Tarcisio Pirota, Julián Isach, que fue el que le puso el nombre a Biopus, ¿no? Después entró Matías Romero Costas. Pasaron distintas personas, pasó Rob Barragán en algún momento, o sea, hubo como distintas configuraciones hasta que en algún momento nos configuramos en un trío, con Tarcisio Pirota, Matías Romero Costas y yo. Esa configuración de Biopus duró más o menos 9 años. Después se fue Tarcisio y quedó la configuración actual, que somos Matías Romero Costas y yo, digamos, ¿no? Nos conocimos todos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Yo como docente, ellos inicialmente como alumnos míos, luego terminaron siendo docentes. Hoy en día los dos son docentes, son docentes de cátedra mía, son docentes de otras cátedras también, o sea, o tienen cátedras ya a cargo. Y casi toda la gente que pasó por Biopus de alguna forma estaba más o menos vinculada a gente de La Plata y de la Facultad de Bellas Artes. Nació, digamos, un poco ahí. La verdad que, bueno, Matías en realidad no era de La Plata. Por ejemplo, Matías vivió en Quilmes mucho tiempo, o sea, toda su infancia, después vivió en La Plata, después vivió en Buenos Aires y ahora vive en Tigre, ¿no? Así que Biopus está dividido entre La Plata y Tigre en este momento. Y la primera configuración, que era la de Tarcisio, Matías y yo, la que más duró, digamos, inicialmente, bueno, Matías se dedicaba mucho a la cuestión, es un muy buen compositor, digamos, estudió como licenciatura en composición musical, pero también estudió multimedia, es un tipo que sabe programar, es un tipo muy polifacético, y Tarcisio también es un tipo bastante polifacético, lo sigue siendo, pero digamos, el grupo funcionó también, pero él laburaba más dentro de lo que tenía que ver con la cuestión de la imagen, y yo venía más como de la cuestión de la programación. Yo soy ingeniero de sistemas. Si bien yo estudié dibujo durante todo el secundario,
porque yo hice el bachillerato de Bellas Artes en La Plata, así que estudié dibujo durante por lo menos 10 años, desde el primario hasta el secundario, y después estudié informalmente 7, 8 años de composición musical. Bien, entonces también tengo una cosa muy bisagra de entre imagen, sonido, y programo desde los 14 años, más allá de ser efectivamente ingeniero de sistemas hoy día. Entonces, bueno, nada, empezaron a hacer primeros como experimentos con distintas cuestiones vinculadas al tema de la imagen y el sonido inicialmente. Después yo empecé a meter cosas de inteligencia y vida artificial, y hacer experimentos, hacer algoritmos genéticos y ese tipo de cosas, y aplicarlos a cuestiones artísticas. Y en algún momento enganchamos con el formato de la instalación interactiva, y que habrá sido más o menos para el 2004 o 2005, y de ahí para acá nos pasamos haciendo instalaciones interactivas básicamente. ¿La intención original era trabajar en un proyecto específico o ya estaba la idea de trabajar en un proyecto a largo plazo? Mira, en realidad no fue algo que fue bastante accidental, no. O sea, por ejemplo, yo hacía música electroacústica y empecé a hacer videoclip, pero porque en ese momento formaba parte de una especie de cooperativa, digamos, de compositores experimentales que todavía sigue funcionando. Yo no me fui de ahí hace mucho, que se llama Sonoridades Alternativas, y hacíamos una especie de concierto por mes. Ellos lo siguen haciendo, insisto, y yo inicialmente empecé a hacer como videoarte de música electroacústica para llevar a esos eventos, y la intención no era más que ella inicialmente, pero después me empecé a enganchar con cosas de NetArt, y empecé a hacer como alguna experiencia de NetArt en 2003, 2004, 2005. Y te digo, hubo un momento donde alguien vino de afuera a decirme que lo que yo venía haciendo era arte, pero digamos, una época donde conceptos como de arte con nuevas tecnologías estaban recién operando en la Argentina. Yo formé parte nosotros, Biopus formó parte de la primera camada de taller de interactivo, por ejemplo, de Rodrigo Alonso y Mariano Sardón. Sí, que O sea, mítico. Claro, que fue como un momento que ahí estaba, bueno, Leo Núñez, Leonelo Zambón, Cristian Parson, Gabriela Golder, ¿no? Y Golder. Y entonces era un momento donde estaba como naciendo un poco, no digo el arte con tecnología argentina, porque tiene mucho más tiempo, obviamente. El otro día Jamín Adler databa cuestiones de la década del 40, del 60, del 70, pero sí como una movida del arte en donde el artista no era el mismo también. O sea, nosotros somos de la primera generación de artistas que también somos nuestros técnicos, comparado con la generación anterior, que eran de artistas que se asociaban con algún técnico para resolver cuestiones. Yo creo que nosotros somos como de la primera generación de artistas programadores, por ejemplo, de ese tipo de cuestiones. Pero ahí estaba todo como naciendo. Año 2001 empezaron las primeras carreras de multimedia, de la cual nosotros somos docentes fundadores, por ejemplo, en La Plata, pero también, bueno, en la UNTREF. Las dos primeras carreras de multimedia en la Argentina son la de la UNTREF y la de La Plata, y estaban recién naciendo ahí. O sea, fue como un momento muy, donde, digo, lo que quiero decir es que era como muy difícil prever hacia dónde iba la cosa y tener como un proyecto de arte con tecnología. En ese momento recién estaban empezando los espacios, yo estaba recién empezando el espacio Fundación Telefónica a vincularse a la cuestión. Después, bueno, yo sigo coordinando, ¿no?, el Media Lab del Centro Cultural de España de Buenos Aires, que inicialmente lo arrancó Gustavo Romano en el año 2004, 2005 creo, pero en el 2008 empecé yo como coordinador, y por eso todo eso fue como todo muy, muy inaugural, digamos, de la escena. Así que no previmos nada, en realidad se fue dando, fue una cosa así. ¿Y el nombre que mencionaste antes, de dónde surgió? Biopus. Sí. Es la conjunción entre bio y opus, ¿no? Por el tema de la vida y de la obra, ¿no? Porque como nuestros primeros años estaban muy vinculados, sobre todo a nivel interactivo, con aplicar algunas cuestiones muy básicas de vida artificial al arte, estaba este concepto de hacer una obra viva, ¿no? Y siempre, bueno, sobre todo en ese momento, yo lo que más apuntaba era hacer una obra que estuviera lo suficientemente viva como para poder captar las particularidades subjetivas del público, ¿no? O sea, que la obra
funcionara distinta con cada persona en función de lo que esa persona es. Esa era como nuestra guía, digamos, nuestro norte a la hora de hacer instalaciones interactivas, ¿no? Como buscar obras que tomen algo de lo que vos sos dentro de la obra. Y por eso casi todas nuestras obras toman algo de lo gestual, por ejemplo, ¿no? O sea, o te obligan a vos a escribir un texto, o toman, no sé, te capturan el movimiento mientras vos bailás, o haces algún trazo en alguna pantalla sensible al tacto. Siempre toman alguna cuestión gestual, porque en lo gestual hay una cuestión, digamos, no volitiva, digamos, hay algo que escapa a la voluntad, hay algo de uno que se le escapa en lo gestual, ¿no? Entonces, y tiene que ver un poco con esta búsqueda, de decir, bueno, de hacer una obra que pueda tomar algo de eso que vos sos e integrarlo en el discurso de la obra, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de Biopus, que es Bio-Opus. Recién mencionabas la Fundación Telefónica y me acordé que la primera obra que vi de Biopus fue ahí, Sobra la Falta. Sobra la Falta, sí, el robot que dibujaba con basura, con la basura que la gente tiraba, sí. Sí. Esa obra nació, en realidad nació de una situación muy triste que fue la crisis del 2001 de la Argentina. Yo tengo 49 años, no sé qué edad tenés vos, pero digo, previo al 2001 no era común ver en las ciudades como Buenos Aires o La Plata gente comer de la basura, por ejemplo. No era una escena que no estuviera acostumbrado a ver. De hecho, yo había tenido la oportunidad de viajar a Bolivia y a Perú cerca del año 98, 99, y las primeras veces que vi gente comiendo de la basura en esos países fue como una escena muy impactante para mí, ¿no? Del 2001 para acá, con la crisis del 2001, sobre todo del 2001 al 2005 más o menos, fue una escena bastante común en Buenos Aires, ver mucha gente juntando basura, ver mucha gente viviendo entre la basura y ver mucha gente comiendo de la basura, ¿no? Eso fue una escena muy... A mí me choqueaba mucho ver todo eso. Lamentablemente lo está haciendo. Como está haciendo ahora, día. estamos reviviendo esa situación. O sea, desgraciadamente Sobra la Falta se está haciendo muy muy presente en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Año 2005 se abre la convocatoria una vez más, como todos los años, del premio Mamba Fundación Telefónica. Nosotros ya veníamos ganando algunas menciones en los años anteriores, pero nunca habíamos accedido al primer premio, digamos, ¿no? Era como la perlita que nos faltaba en ese sentido. Y yo me tengo que poner a pensar, en un momento me siento a pensar el proyecto para presentar el premio, y me encuentro con una sensación bastante nauseabunda, por decir una forma, en el sentido de que yo me sentía que estaba pensando un premio de arte con tecnología mientras la gente estaba comiendo la basura, ¿no? Esa cuestión a mí me producía como cierta náusea, digamos, en el sentido más existencial que podría describir Camus de la náusea, ¿no? O sea, una cosa como espantosa, decir, como el sinsentido, ¿viste? Si yo estoy, o sea, ¿dónde estoy viviendo yo? ¿Dónde vive esta gente? ¿Qué de lo que yo hago tiene sentido para esta gente o no? ¿No? O sea, era como una cosa muy surrealista en el mal sentido de la palabra. Y entonces, en ese momento dije, bueno, si el futuro de la Argentina se está yendo a la basura, la tecnología, para pensar arte con tecnología, tiene que ser basura. Entonces de ahí surgió la idea de hacer un robot que tratara de hacer arte con basura, ¿no? Como dos cuestiones. Por un lado, como un intento de un robot que tratara de rescatar algo positivo de la basura, ¿no? Pero también como un gesto irónico, porque ese robot tratando de rescatar algo positivo de la basura representaba como una suerte de analogía irónica acerca de nosotros escribiendo como artistas proyectos de arte con tecnologías en un país donde la gente se muere de hambre, ¿no? Un poco era como una especie de paradoja, no paradoja, de analogía de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco el proyecto, ¿no? De hecho, la frase del proyecto, ese proyecto ganó el primer premio Mamba Fundación Telefónica y después ganó una mención en el premio Vida de Arte con Vida Artificial en España, que era un premio internacional, ¿no? Bastante importante. Y yo me acuerdo que, bueno, cuando tuvimos que mandar el video, la frase de la obra era
¿qué mierda es hacer arte con tecnología en un país donde la gente come de la basura? ¿No? Esa es como la primera frase del proyecto, ¿no? Y el término sobra la falta viene un poco de, por ejemplo, yo veía situaciones como la gente que estaba esperando a que McDonald's sacara la basura para ir a comer de la comida que tiraba McDonald's, y era muy chocante ver que las obras de algunos cubren las faltas de otros, ¿no? De ahí viene el sobra la falta. Porque, por un lado, porque tratar de cubrir las faltas con las obras lo que hace es dejar mucho más presente la falta. Cuando vos tenés hambre y tenés que ir a comer de la basura, queda mucho más presente el hambre que tenés. O sea, no se cubre la falta, al contrario, queda mucho más al descubierto. Es como una herida a la que vos le tirás sal en vez de tirarle algo que la sane, digamos, ¿no? Entonces, sobra la falta habla justamente de que la falta estaba desbordada, como que la falta estaba sobrando por todos lados, y por otro lado, que la falta se estaba tratando de cubrir con sobras. Un poco tenía que ver con ese juego. Entonces, en realidad, bueno, este robot que trabajaba a partir de la basura que la gente tiraba y hacía dibujos, Sí. era un gesto irónico, ¿no? Era un robot haciendo algo absurdo, tratando de hacer un imposible, tratando de rescatar algo positivo de ahí. De alguna forma. ¿Y cómo deciden en conjunto las temáticas con las que van a trabajar, los conceptos, qué tecnología van a usar? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se logra ese consenso trabajando en grupo? Hoy en día, yo te puedo hablar sobre todo más que nada de la configuración entre Matías y yo, que es la que más años venimos llevando yo últimamente, los últimos 10 años por lo menos. Es común que yo proponga ideas y que Matías las mejore muchísimo. O sea, mis ideas son muy mediocres inicialmente, y en este diálogo grupal se van enriqueciendo y van mejorando. Matías es un excelente, o sea, Biopus no podría existir sin Matías, es así. Matías es un excelente compañero, un excelente complemento mío, como yo lo soy de él. No tenemos ninguna jerarquía entre nosotros, realmente somos un colectivo muy democrático entre nosotros dos, casi un matrimonio, hace 19 años, 18 años que estamos juntos trabajando, nos entendemos realmente muy bien. Doy gracias tener un compañero así en ese sentido. Es muy común que yo traiga disparadores, y entonces en el diálogo con Matías esos disparadores empiezan como a tomar forma, ¿no? A discutirse. Bueno, yo propongo un par de cosas, pero Matías dice, no, pero fíjate esto, y el público y tal cosa, el otro de acá y de allá, y generalmente va cobrando forma como instalación eso que inicialmente es como una idea. Las ideas a mí muchas veces me surgen, hay como 2 o 3 fuentes. La primera es muchas veces de lecturas. Esto, por ejemplo, La serpiente surgió de la lectura de textos postdata sobre las sociedades de control, y sobre ciertas ideas, y también sobre un disparador que era, bueno, hacer una obra para los jóvenes, y entonces pensar, bueno, ¿y los jóvenes? ¿Cuál es el universo de los jóvenes? Y la mayor diferencia entre nosotros, yo adulto, con los jóvenes, son las redes sociales, ¿no? O sea, si hay algo que marca una diferencia generacional, de hecho, es qué tipo de red social usás de acuerdo a la edad que vos tenés, por ejemplo, ¿no? Claramente. Y el tipo de implicancia que tienen las redes sociales en una persona de 15 años como mi hijo, por ejemplo, de 20 años, o la que tiene una persona más cercana a mi edad, que es absolutamente diferente, ¿no? El tipo de sujeto social que es un joven de 20 años, el tipo de sujeto social que somos nosotros, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y ni hablar alguien como mi padre, que supera los 70 años, que es otro tipo de sujeto, realmente. Entonces nos interesaba trabajar con el tema de las redes sociales. Como sabíamos que la obra iba a ir a Cronopios, es una sala inmensa de 30, casi por 30 metros, se angosta en una parte, pero mide casi 30 por 20 o algo más o menos por el estilo. Sabíamos que queríamos hacer algo que tuviera que ver con el recorrido, aprovechar ese espacio, entonces tenía que ser algo recorrible. Nosotros en general es casi una firma nuestra que trabajamos casi siempre con alguna cuestión vinculada a algún animal o a algo vivo.
Entonces, que venimos de hacer un jaguar, una ballena, o sea, como distintos seres. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer un ser más, digamos, por ahí, y ahí se nos ocurrió meternos con la serpiente un poco. Cuando pensé, bueno, animal, redes sociales, se me vino el texto de Postdata sobre las sociedades de control, ¿no? Y se me vinieron los anillos de la serpiente. Entonces, un poco la idea de la obra era que la gente se perdiera en los recovecos de los anillos de la serpiente, ¿no? La obra anterior, Uturunku, surgió a partir de textos de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, heideggeriano, ¿no? Que tiene un texto, La sociedad del cansancio, creo que se llama. Bueno, que a mí me gustó muchísimo, es un texto que ayorna de alguna forma muchas de las cosas que venía diciendo previamente Foucault, ¿no? Pero él le da como una relectura un poquito más coloquial, sobre todo el concepto de empresario de sí. Bueno, y a mí me gustó mucho ese texto, entonces, bueno, por ejemplo, Uturunku surgió a partir de ahí. Por eso, muchos surgen de lecturas concretas, ideas. Otras ideas surgen de pensar situaciones con el público. Yo tuve la suerte de hacer 2 años y medio, 3 de actuación, así teatral. Soy un desastre actuando, pero lo que más me gustó de esa experiencia es tener la conciencia del cuerpo. Tener la conciencia del cuerpo como objeto social, como objeto comunicacional entre los seres humanos, ¿no? Entonces yo pienso mucho en el cuerpo del público a la hora de pensar una obra. Yo lo primero que pienso cuando pienso una obra es qué quiero que el público sienta, con qué fenómeno quiero que el público se encuentre, ¿no? Esto de, bueno, quiero que se encuentre con un ser inmenso, gigante, que se sienta chiquitito, ¿no? Al lado de ese ser y que se tenga que meter adentro a la boca y lo tenga que recorrer por dentro. O sea, muchas obras surgen de situaciones casi teatrales con el público en sí mismo, digamos, ¿no? O de ideas a veces de cosas como esto, ¿no? Quiero una obra que sea con la basura que la gente trae. Nosotros hacemos arte estrictamente interactivo, por ejemplo. Claro, es lo que mencionabas antes, que claro, es prácticamente una premisa sí, desde el 2004. Las obras que nosotros, o sea, es más, si bien yo me defino como artista electrónico, como artista contemporáneo, pero si hay algo que realmente nos define es que somos artistas interactivos, ¿no? O sea, nuestro arte es netamente interactivo. No existe para nosotros la obra si no hay alguien que está participando en la, digamos, ejecución de la obra, por decirlo de una forma, ¿no? Yo muchos años he venido diciendo que para nosotros como artistas de lo interactivo, nuestra idea es que nosotros como artistas lo que hacemos es construir una gramática con la que el público construye su discurso. Bien, eso es como un concepto nuestro, ¿no? A mí no me interesa hacer grandes bajadas de línea al público. Si bien yo parto por ahí a veces de disparadores como esto, como el texto de Byung-Chul Han o como el texto de Deleuze, pero después dejo que cada uno pase por sus propias significaciones, interpretaciones de la obra. A mí me interesa más, de hecho, lo que pasa con la persona que los disparadores que a mí me llevaron a pensar, ¿no? la cosa. ¿Y ha pasado alguna vez que hayan visto una reacción inesperada y que, no sé, por ahí hayan tomado esa reacción del público para reelaborar la obra o para otra obra posterior, algo que no hayan previsto? Yo te lo diría al revés. Nos ha pasado pocas veces que hayamos visto alguna reacción esperada. O sea, yo le digo a mis alumnos en la facultad, el público es un ser insidioso que nunca hace lo que uno espera que haga. O sea, si hay algo que aprendí de años de hacer arte interactivo es que el público jamás hace eso que vos esperabas que hiciera. A mí me encanta, la primera apuesta de todas nuestras obras es un prototipo en el que vemos qué es lo que realmente hace el público más allá de lo que nosotros pensábamos que iba a hacer. Casi nunca el público hace lo que nosotros queremos, casi nunca. De hecho, las primeras puestas de nuestra obra realmente funcionan como un prototipo y es bastante común que de una primera apuesta a una segunda apuesta nosotros la obra la corrijamos en función de lo que vimos que pasó, lo que vimos que mejor funcionó, lo que no. O sea, por ejemplo, la muestra esta, la serpiente de jaguar, la situación más inesperada para nosotros fue lo bien que funcionaba el mural. El mural funcionaba, para nosotros era la situación
muy sencilla dentro de toda la apuesta nuestra, que, o sea, de todo lo que nosotros hicimos, lo que nos menos tiempo y energía nos requirió fue hacer ese mural. Ese mural nos resultó técnicamente muy sencillo para hacer, comparado con lo que fue la serpiente, con lo que son los tótems del otro lado. O sea, hay un montón de problemas técnicos en las otras dos salas, que el mural lo hicimos con cosas que ya tenemos mucho más recorridas técnicamente, nos resultó mucho más sencillo. O sea, nada, eso lo hicimos entre 3 personas, 4, no más que eso, y salió andando rápido. Fue lo que mejor funcionó con el público, ¿no? Porque se dieron un par de cosas que, bueno, que en el a priori uno no puede ni imaginarse lo que va a pasar. Qué sé yo, los tótems ya los teníamos probados, pero nosotros cada cosa que ponemos en una obra y que vemos cómo funciona, en la siguiente obra que hacemos, a veces tomamos algo de eso y lo reeditamos, digo, lo ponemos otra vez a funcionar porque ya sabemos. Por ejemplo, habíamos hecho el primer inflable que hicimos importante fue la ballena, ¿no? Una ballena que estuvo en el Centro de Recoleta, en el San Martín, en el Museo Mar. Claro, sí, sí. ¿Bien? También en una de estas salas que ocuparon ahora. Sí, exactamente, en la sala C que estuvo. Bueno, la ballena, vimos mucha gente que la golpeaba, de ahí surgió un poco la idea de hacer los tótems que hicimos para Turunco, para la siguiente obra. Sí. Porque cuando veíamos cómo interactuaba la gente con el inflable, empezamos a ver, si estaría bueno tomar esto de que la gente golpea, ¿no? Y integrarlo a la obra. O sea que ahí hay mucho de experimentación. A mí es lo que más me divierte de lo que hacemos, es eso, ¿no? O sea, ver qué es lo que va a hacer el público, que me resulta totalmente inesperado siempre. Eso es muy divertido y es muy enriquecedor. Y además de crecer en complejidad, como decías recién, también crecen en escala. De Sí. los inicios de grupo hasta hoy, cada vez Más son de grandes. mayores dimensiones. Sí, sí, es un desafío que hemos tenido en los últimos años. Que eso también implica un trabajo más aceitado con espacios institucionales, porque no cualquier Sí. espacio puede recibir una propuesta de esas características. Absolutamente. En algún momento, creo que Coexistencia fue la primera obra que empezamos a hacer, que empezó como a crecer de escala, que era usaba como 4 proyectores en el piso y había todos unos muñecos rellenos que uno podía como moverlos y se mapeaban y generaban música. Y básicamente era una obra donde el público, cuando interactuaba, le iba gastando. Entonces, cuanto más interactuabas vos, menos iba a poder interactuar el que seguía. Era como un discurso ecológico, ¿no? La idea era que vos, sabiendo que la obra funcionaba así, ver si vos te moderabas en tu interacción para dejar que el que siguiera pudiera también interactuar, ¿no? Por supuesto que esto no pasaba. Pero, digamos, la cuestión de la escala, la primera búsqueda que tuvo fue la de tener mayor compromiso corporal del público. Nosotros veníamos haciendo, qué sé yo, obras con pantalla sensible al tacto propias, con lycra y con cosas así, desde el año 2005, y la gente interactuaba solamente con las manos, ¿no? Y nosotros queríamos comprometer más físicamente al público cada vez más, ¿no? Entonces la primera búsqueda de la escala tuvo que ver con eso, hasta llegar a la ballena, por ejemplo, ¿no? La ballena, en la ballena la escala tiene que ver, hay una cuestión como de lo monumental, ¿no? Yo de chiquito iba al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, sigo yendo cada tanto, la llevo a mi nena, por ejemplo, y hay unas salas donde están colgados esqueletos de ballenas en el techo que miden 20 y pico de metros por lo menos. Siempre me impactaron la imagen de esos esqueletos, ¿no? Esa cosa, porque realmente es un ser inmenso, ¿no? La Ocedax, que es como se llama la obra de la ballena, trata sobre cuando las ballenas se mueren, ¿no? El cadáver queda en el fondo del lecho marino y hay unos gusanos que viven de comer el cadáver y se genera todo un ecosistema alrededor del cadáver, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa idea de un ser que se muere y produce vida a partir de su muerte, ¿no? Es como una especie
porque tenía un poco que ver con este concepto como de la comunicación de la vida, ¿no? De la vida que pasa de una entidad a otra, ¿no? Es como una suerte de trascendencia, pero en términos biológicos, ¿no? O sea, lo más llano de la vida, digamos, ¿no? Es decir, bueno, esto muere, pero si esto no muere no le daría vida a todo esto, ¿no? Y todo esto que está acá vive porque eso murió, ¿no? De hecho, esos seres, los gusanos estos, los ocedax, cuando el cadáver se termina, tiran sus esporas, y esas esporas quedan como en el fondo dando vueltas hasta que aparece un nuevo cadáver de ballena, ¿no? Entonces es como un ciclo que nace a partir de la muerte. Y Ocedax es una obra que habla un poco de esto, de la finitud, ¿no? De qué pasa cuando nosotros nos morimos, qué va a ser de nosotros. O sea, si un ser inmenso como una ballena, ¿no? muere, ¿no? O algo poderoso y gigante muere, ¿qué queda de nosotros, ¿no? frente a ello, ¿no? Y entonces ahí la escala de la obra, ¿no? Este esqueleto de 12 metros que es el ser inflable de Ocedax, tiene que ver un poco con esta cosa. En Uturuncu, que es más grande todavía que Ocedax, la escala tiene que ver con una dimensión ritual, porque en realidad también es una nueva obra que habla acerca de la muerte, en donde, bueno, ahí en Uturuncu lo que pasa es que hay un jaguar, que es como la figura que casi todas las culturas precolombinas latinoamericanas tuvieron como figura central, ¿no? El jaguar, que era como una especie de figura que te ayudaba a pasar al más allá, porque es el animal más poderoso de Latinoamérica, ¿no? Y ahí lo que pasa en realidad es que en Uturuncu se habla, Uturuncu es jaguar en quichua, ¿no? En Uturuncu se habla acerca de que hoy en día nosotros, Byung-Chul Han dice un poco esto, ¿no? Que nuestra contemporaneidad tiene un exceso de positividad, ¿no? Entonces no puede lidiar con la negatividad, entre ellos la muerte, que es la mayor de las negatividades, digamos, ¿no? Entonces hoy en día todos los rituales tanáticos están totalmente obturados, ocluidos, desaparecidos, ¿no? Los velorios son cada vez más rápidos, nadie quiere saber mucho acerca de la muerte, queremos ser jóvenes siempre, es como de eso no se habla, ¿no? Como que hay un si se puede, digamos, una frase terrible de hoy en día, ¿no? Constante, ¿no? Que, sí, todas las terapias como para superar los duelos rápidamente. Totalmente, ¿no? Como una especie de positividad extrema, donde, bueno, y la realidad es que la existencia tiene, bueno, la vejez, el deterioro, la muerte, la pérdida, un montón de situaciones con lo cual la contemporaneidad no sabe cómo lidiar. Entonces Uturuncu es como un ritual que trata de volver a llevarte a ese espacio justamente de lo ritual para que vos vuelvas a conectarte con ese otro lado de la existencia, pero a la vez en la obra están las deidades que representan la contemporaneidad. Entonces hay una deidad que representa el consumismo, otra que representa el culto a la juventud, otra que representa el hedonismo, otra que representa el narcisismo, otra que representa el éxito y otra que representa el espectáculo, que son como los dioses que nos gobiernan hoy en día, ¿no? ¿Y tienen algún tipo de iconografía que representa claro, los ideales que de hecho, en el mural mencionas? de Uturuncu, en el centro está el jaguar y todo lo que está alrededor son esos dioses que te estoy contando, ¿no? Que están todos representados con una iconografía que imita como la cosa maya y azteca, ¿no? Pero que en realidad son figuras que hablan de lo contemporáneo. Entonces, Uturuncu es como un ritual imposible en realidad, porque es una obra que habla de nuestra imposibilidad de volver a ese espacio ritual, de cómo estamos construidos en este momento subjetivamente para no conectarnos con eso, ¿no? Como estar siempre viviendo en una especie de presentismo constante, en esta cosa del empresario de sí, que decía Michel Foucault, ¿no? Pero no podemos como lidiar con eso. Entonces, bueno, ahí la dimensión de la obra tenía que ver con que vos entraras en este espacio ritual, ¿no? Como que vos entraras en esa situación. De hecho, la obligación de la obra es que vos entraras descalzo, justamente para sacarte de la situación de la cotidianidad y te metieras dentro de esto. En la serpiente, los anillos de serpiente, la escala tiene una situación más o menos parecida, porque para mí una de las cosas que está pasando también hoy en día es que hay como una especie de abolición de lo religioso, ¿no? Ojo, yo soy ateo, claro, digamos, pero entiendo que la religión ocupa un lugar muy importante en la existencia. No subestimo, digamos, eso, más allá de que yo no me meta en ninguna religión en particular, en mi propia existencia, digamos, ¿no? Pero entiendo el lugar de lo religioso justamente como un lugar para tratar justamente la cuestión de la muerte, de la finitud, que es el lugar central de la religión, digamos, ¿no?
en nuestra contemporaneidad está como muy abolida la dimensión religiosa, sobre todo por un discurso que legitima absolutamente lo científico, por decirlo de una forma. Pero entonces yo siento como que, aparte no es que lo siento yo, sino que muchos teóricos hablan de este tipo de cosas, lo religioso es como que se nos mete por todos lados, ¿no? Es como algo que está como fuera, pero está siempre cruzando. Y en realidad la serpiente, con esa dimensión, tiene algo de ese espacio de veneración, como esta cosa de las pirámides de Egipto, como esta cosa de lo gigantesco, lo monumental, que te ubica a vos como ser mortal, pequeño, frente a algo que es inmenso y que porta esa dimensión de lo que se llamaba el sentimiento oceánico, ¿no? Que dice Freud, ¿no? Que tiene lo religioso, tiene el sentimiento oceánico, ¿no? Esta cosa de vos finito conectado con la infinitud, ¿no? Entonces también la escala un poco en nuestras obras últimamente hablan de esa cuestión, de enfrentarte a vos en tu pequeñez con esa cosa gigante que es como una necesidad que tenemos, seguimos teniendo, pero que no sabemos muy bien por dónde meter, ¿no? De hecho, viste que hoy en día hay discursos pseudo-científicos, pero también pseudo-religiosos por todos lados, no sé, desde cosas medias New Age, desde cosas que, no sé, que se meten por todos lados, que son como una especie de discurso religioso, pero de una religión que no está totalmente formalizada, ¿no? Algo por el estilo. Sí, además toda esta línea de nuevas religiones vinculadas de alguna manera con el cristianismo, que se ve mucho en Brasil, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. Pero que aparte, bueno, también aparece hoy en día como muchos discursos pseudo-religiosos, pseudo-científicos, qué sé yo, videos como que hablan acerca de cuestiones como que si vos deseas algo está probado que las moléculas y las partículas por la mecánica cuántica mueve, no sé, que la materia de las cosas que te rodean se cambian en función de tus sentimientos. Hay muchos discursos hoy en día que toman la legitimidad de lo científico, pero que en el fondo están hablando de cosas religiosas, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay mucho del discurso científico que está hablando de cómo hacer para combatir la muerte, ¿no? Y eso está hablando de esto no lo digo yo, lo dice también Byung-Chul Han, habla de un vuelco religioso de la ciencia. Es la ciencia ocupándose de algo que se ocupa de la religión, ¿no? O sea, cómo hacer para salvarte de la muerte. Estaba pensando en las imágenes del romanticismo que también ponen al sujeto humano, y en ese caso es la inmensidad de la naturaleza, ese Sí. contraste. Sí. ¿Y ustedes alguna vez trabajaron con galerías? ¿Cómo es el vínculo con el mercado del arte? Porque en Argentina en general las artes electrónicas les cuesta mucho entrar en el circuito más Sí, mira, galerístico. Nosotros participamos del circuito artístico, no del mercado, ¿no? O sea, nosotros no somos una excepción. Digo nosotros, Biopu, pero podría decir nosotros, los artistas vinculados a la tecnología en Argentina, podría ser ese enunciado y sería exactamente igual, digamos, ¿no? En líneas generales, el arte con tecnología no ha encontrado forma de integrarse al mercado del arte, o lo ha encontrado de formas pero muy parciales. ¿Pero eso lo ves como un fenómeno local o en otros países sucede No, algo es similar? un fenómeno que yo entiendo que es internacional, que es de género. Porque de hecho Krista Sommerer, por ejemplo, en algún momento estuvo acá en Argentina, se quejaba también un poco de esto. O sea, uno va a ver muchas veces a muchos artistas vinculados a la tecnología haciendo malabares para encontrar formatos vendibles, comercializables de sus obras, ¿no? Yo creo que hay un problema que tiene que ver que mucho de lo que tiene que ver con lo tecnológico, y nosotros particularmente con el arte interactivo, produce fenómenos pero no objetos en líneas generales, y el tema es que el mercado está muy vinculado al objeto. Ahí hay como un problema casi conceptual, ¿no? De hecho yo he encontrado, digamos, vivo más de alquilar mis obras que de venderlas, en realidad, ¿no? O sea, cada vez que yo monto una obra, bueno, yo gano, digamos, un dinero que tiene que ver, está vinculado con honorarios, y si yo pensara de alguna forma el modelo de negocio que está operando, es el modelo de la puesta en escena casi teatral de alguien que va y lleva un espectáculo a un lugar, ¿no? Y cobra por ese espectáculo, o la de alquiler de una obra, ¿no? Pero eso tiene que ver también, creo que Nicolás Borrió, de Radicante, un poco habla de esto cuando habla acerca de
de los vuelcos del capitalismo, ¿no? Que el capitalismo actual está más vinculado a un capitalismo de servicios que a un capitalismo de producción, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta cuestión, ¿no? Yo creo que hay como una dificultad en este momento entre el tipo de arte que nosotros hacemos y el mercado del arte. Que el mercado todavía no encuentra cómo integrarlo y cómo comercializarlo. Ese es un tema. ¿Y ustedes aparte tuvieron algún tipo de dificultad como colectivo para acceder a subsidios o concursos? No, a ver... Porque muchas veces en las bases se habla de artistas sí. Y no está considerado como un ítem, como una categoría o como una posibilidad el trabajo colectivo. Claro, el tema de los colectivos. Bueno, nos pasaba con los premios, que nosotros nos presentábamos los premios, pero el que estaba inscrito era uno, ¿no? Entonces se premiaba uno y no hay colectivo. Esas cosas pasaban, pero nosotros, volviendo al tema de las galerías, nosotros en un momento estuvimos con Aldo de Sousa, por ejemplo, y llegamos a estar en un Arteba. Pero, qué sé yo, lo que hicimos no... También el arte con tecnología tiene un costo muy alto, tiene un costo de mantenimiento y un nivel de obsolescencia muy rápido, ¿no? Lo que uno hace con una obra podría no llegar a funcionar los siguientes 3-4 años o 5 por un cambio de sistema operativo, por ejemplo. Aparecen ese tipo de problemas, ¿no? Sí, además el coleccionismo le cuesta involucrarse con esas ideas un poco más disruptivas. Y sí, lo que pasa es que si uno se pone a pensar, yo lo digo con desconocimiento de la cuestión porque no me dedico a las cuestiones del mercado del arte, pero entiendo que alguien que invierte en mercado del arte de alguna forma está invirtiendo en un negocio, ¿no? O sea, alguien que compra una obra, la compra también, entre otras cosas, si sabe que en algún momento lo va a poder vender por mayor valor, ¿no? Y eso es algo que todavía con el arte con tecnología no se sabe, ¿no? Y entonces ahí creo que es uno de los problemas de la comercialización, digamos, ¿no? ¿Y ustedes cómo trabajan? ¿Tienen un espacio de taller donde juntos van realizando las piezas o ya trabajan in situ? Nosotros tenemos un taller en La Plata, que la realidad es que funciona más como un depósito que como un lugar de trabajo. La realidad es que nuestras obras tienen un 80% de la producción que es trabajo en red entre nosotros, ni siquiera estamos en el mismo lugar, trabajo en red, cada uno desde su casa, de la producción, aún con los equipos que armamos, trabajamos mucho vía Skype, compartiendo carpetas con Dropbox, cada uno en su casa. Por esto te digo, nos ha pasado de en algún momento hacer trabajos donde hemos estado en 4 ciudades diferentes, porque justo nos tocó que estábamos de vacaciones y entonces estaba uno en La Plata, el otro estaba en algún lugar de la costa, el otro estaba en Bariloche y el otro estaba en Buenos Aires. Nos ha pasado cosas por el estilo. Entonces es muy común que el trabajo sea mucho trabajo offline, con momentos de encuentros también offline y alguno que otro encuentro presencial en cualquier lugar podría haber sido. Ese encuentro a veces pueden ser en un café, en distintos lugares. Hay un momento donde hay que empezar a hacer pruebas presenciales, físicas, y ahí es donde empezamos a entrar de vuelta en el taller nuestro, pero ni siquiera es todo el equipo, por ahí son parcialidades, son pruebas que en alguna parte se reúne y prueba algunas cosas, partes constructivas, cuando hemos tenido que construir los inflables, bueno, ahí sí se cosen los inflables ahí, tengo una máquina de coser para este tipo de cosas, es industrial, se cosen, se inflan, se prueban, lo que se puede por cuestiones de dimensiones. Igual el taller tiene un tamaño importante, digamos, es un espacio que mide como 8 por 30 metros, digamos, entonces se pueden probar cosas hasta cierto tamaño. Y después el montaje definitivo es in situ. Nosotros lo que hacemos generalmente es probamos cosas a escala, probamos cosas parciales. La serpiente fue el primer caso que casi no se pudo probar nada hasta que no fue en el lugar porque la estructura no nos pertenecía, se armó en el lugar, o sea, eso fue imposible, digamos, ¿no? Probamos parcialidades ahí. Bueno, y para ir cerrando te pregunto por qué siguen decidiendo y eligiendo trabajar en colaboración cuando es algo tan poco habitual en las artes visuales. Porque
A ver, un poco esto que te decía, realmente, primero porque nos gusta trabajar en equipo. A mí, yo casi todas las cosas que hago en el orden de lo laboral son todas, o sea, mis cátedras son equipos, mi gestión en el Centro Virtual de España o esos lugares también es en equipo, todos los espacios que trabajo son en equipo. A mí me gusta trabajar en equipo, disfruto mucho. Por esto que contaba al comienzo, uno tiene ideas, pero esas ideas en realidad son como ideas muy pobres que realmente cobran relevancia en el diálogo constante con el otro, ¿no? O sea, el otro te ofrece como un intercambio y un enriquecimiento constante. Yo crezco muchísimo gracias a los demás, ¿no? O sea, eso para mí es fundamental, para Matías también. Las obras que nosotros hacemos son muy difíciles de pensar, de coordinar y de dirigir si no son en equipo. Realmente tienen una complejidad, tanto desde cómo son pensadas, desde el diseño, desde la producción, desde el desarrollo, que son muy difíciles de abordar en equipo. De hecho, todas las obras que nosotros hacemos, si bien firman como Biopus, los créditos, cuando yo pongo los créditos, yo considero que todos los que participan en la obra son artistas. No es que nosotros somos los artistas y ellos los técnicos que nos ayudan a hacer la obra. Para mí todos los que participan en la obra son los artistas que hicieron la obra, y están así que de hecho, por ejemplo, obras como Turungo, que participaron por lo menos, o sea, hubo un núcleo duro de la obra que éramos como 6 personas, pero habíamos 4 que teníamos mucha discusión. Desde las primeras concepciones de las obras yo ya armo el equipo y todo lo que se hace en la obra se discute. Aunque no sea una democracia, digamos, porque hay un momento donde Matías y yo tenemos como la palabra final, pero siempre yo valoro mucho todo lo que traen los demás, invito a los demás a traer, a discutir, a rebatir nuestras ideas. A mí me gusta mucho ese trabajo de muchas cabezas pensando en la obra, no nosotros. Y de hecho lo siento de esa forma. La definición de sinergia es la que Sí, estás dando. sí, totalmente. Sí. A mí lo que más me divierte de la obra es todo el proceso. Cuando la obra es montada, me divierte, pero a mí me divierte todo lo previo de la obra. Es la parte que más disfruto de la realización. Y después queda ver los usos insólitos que la gente hará en las obras. Seguro. Y ahí, digamos, también, porque aparte también si no habría como una especie de contradicción en esta cosa del arte interactivo que necesita del otro, claro. También en el proceso necesita del otro, ¿no? Hay algo de eso. Yo me meto mucho con el otro con mayúscula del psicoanálisis, ¿no? O sea, es como que constantemente estoy como dialogando con ese otro, ¿no? Está llamándolo para hacer la obra, llamándolo para poner la obra en funcionamiento, está siempre es como un ida y vuelta constante con eso. Y para enriquecer también los conceptos y las ideas que se ponen en juego. Sí, porque realmente entiendo, a mí me gusta esta cosa de armar máquinas discursivas, no es... a mí no me interesa la idea del artista romántico que es un genio que tiene su mirada de la vida y va y le hace una bajada de línea al otro. A mí eso no me interesa. A mí me interesa generar un juego con el otro, invitarlo, convocarlo al otro a jugar, y eso es también desde la parte de producción de la obra está eso en funcionamiento. Genial. Bueno, Emiliano, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación y también por lo interesante de la entrevista. Bueno, muchas gracias. Pueden escuchar este episodio y todos los demás de Temporada de Relámpagos en Spotify, en iTunes, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Nos encontramos en un próximo programa. Muchas gracias.